Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pérez Wichis Francisco Javier. Actualmente, al momento de grabar este video, estoy cursando el sexto semestre de la carrera de Medicina y he decidido hacer una serie de videos sobre cardiología. En este caso les voy a hablar sobre electrocardiografía básica. Lo que voy a hacer es dar la secuencia de interpretación de un electrocardiograma. No voy a entrar en detalles básicos como lo de electrofisiología, los vectores cardíacos que representan una de las ondas, etc. Sino que me limitaré únicamente a explicar el procedimiento de cómo se realiza un electrocardiograma y a cómo interpretar cada uno de los elementos que componen este estudio. Al final de este video ya les explicaré para qué estoy realizando esta serie de videos. Antes de se publicó el video de anatomía del corazón, en el que igual no profundizo demasiado, únicamente doy una serie de elementos básicos que se deben tener en cuenta al momento de estudiar anatomía del corazón. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, lo primero que hay que hacer para realizar un electrocardiograma es calibrar el electrocardiógrafo, es decir, el aparato que utilizaremos para realizar este estudio. Para esto, en la máquina vamos a introducir que la velocidad a la cual tiene que correr el papel milimétrico tiene que ser de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros el milivoltio. De manera que al momento de interpretar el electrocardiograma, cada uno de estos cuadritos pequeños, que es un milímetro, va a equivaler a 0.04 segundos o 40 milisegundos. Entonces, cada cuadro grande equivaldría a 200 milisegundos. Y como cada segundo tiene 1000 milisegundos, entonces en 5 cuadros grandes, es decir, en 25 milímetros, habrían 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Y es por esto que hay que calibrarlo así, al momento de medir las ondas y los segmentos, a estos estándar para poder saber cómo está la actividad eléctrica de nuestro corazón. Y hacia arriba son 10 milímetros por milivoltio. No hay más ciencia. Cada cuadrito pequeño, es decir, cada milímetro, es 0.1 milivoltio. Entonces, dos cuadros grandes hacia arriba equivaldrían a 1 milivoltio. En horizontal se encuentra lo que es el tiempo y en vertical la intensidad. Muy bien, después de calibrar de esta forma al electrocardiógrafo, vas a proceder a introducir el nombre del paciente. Para esto vas a ocupar únicamente su primer nombre y el primer apellido o apellido paterno. Después vas a colocar su edad. Vas a tomar la tensión arterial y la vas a colocar. La vas a introducir en la máquina para que ya te la marque. Y después vas a proceder a colocar los electrodos en el cuerpo del paciente. Este es el área precordial, este es el esternón, las clavículas y las costillas. Y entre cada costilla los espacios intercostales. Hay 7 electrodos que son las derivaciones precordiales, que son las que van en el precordio, es decir, en esta región. Y va a haber 3 derivaciones frontales que se van a colocar en las extremidades. Dentro de las derivaciones precordiales están B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1 va a ser la primera en colocarse y se va a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio. Aquí vas a colocar a V1 y igual en el mismo espacio intercostal, es decir, el cuarto, pero ahora sobre la línea paraesternal izquierda, vas a colocar a V2. Luego vas a colocar a V4, no a V3. A V4 la vas a colocar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y a V3 lo vas a colocar entre V2 y V4. Posteriormente a V5 lo vas a colocar sobre el mismo quinto espacio intercostal, pero ahora en la línea axilar anterior. Y a V6 la vas a colocar en el mismo espacio intercostal, es decir, el quinto, pero sobre la línea axilar medio. Este es un electrocardiograma estándar. Hay otras variaciones para colocar los electrodos, principalmente el electrocardiograma posterior,
para ver la parte posterior del corazón, en donde vas a tomar a V1, V2 y V3 y los vas a recolocar en el mismo orden, pero ahora en diferentes posiciones. A V1, ahora renombrado como V7, lo vas a colocar en el quinto espacio intercostal, línea axial posterior. A V2, ahora renombrado como V8, lo vas a colocar igual en el quinto espacio intercostal, pero en la línea medio escapular. Y a V3, renombrado como V9, lo vas a colocar en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo sobre la línea paravertebral. De esta forma se tomaría un electrocardiograma posterior. Otra variación del electrocardiograma es el derecho, donde V1, V2 las vas a dejar tal y como están y vas a recolocar V3, V4, V5 y V6. V1 y V2 van a estar así. Vas a tomar a V4 y lo vas a colocar sobre el quinto espacio intercostal del lado derecho sobre la línea medio clavicular. Y vas a tomar a V3 y la vas a colocar entre V4 y V1. Pero ahora se van a renombrar como V3 y V4 R. R de right, derecha en inglés. Vas a tomar a V5 y lo vas a colocar en el quinto espacio intercostal del lado derecho sobre la línea axilar anterior. Y V6 sobre el mismo espacio intercostal del lado derecho sobre la línea axilar medio. Eso es para ver la actividad eléctrica del ventrículo derecho y solo está indicado para ver los infartos con extensión al ventrículo derecho. Después de colocar los electrodos en el precordio, vas a colocar los electrodos de las extremidades. Aquí en el brazo derecho vas a colocar a el que dice ABR, en el brazo izquierdo el que dice ABL, R de right, derecha, L de left, izquierdo. Y en el pie izquierdo vas a colocar al que dice ABF, F de foot, pie. Y en la pierna derecha vas a colocar un electrodo que se conoce como de tierra, nada más para hacer el circuito. Suele ser de color negro y contiene normalmente una letra N. Una vez que ya calibraste tu electrocardiógrafo y ya colocaste tus electrodos, vas a proceder a imprimir el electrocardiograma y vas a empezar a interpretarlo. Y a continuación les diré cómo se interpreta un electrocardiograma. Aquí les puse la secuencia básica de interpretación del electrocardiograma. Primero el ritmo, luego la frecuencia, aunque yo prefiero interpretarlos al mismo tiempo, luego el eje del QRS, el eje de la onda P y la onda T, luego la onda P, el segmento PQ, el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, el segmento ST, la onda T, la onda U, si es que está presente, y los intervalos PP y RR. Y finalmente, después de interpretar el electrocardiograma, tú puedes llegar a un diagnóstico. Para esto, nada más les diré rápido cuáles son las ondas y cuáles son los segmentos. Esta primera onda que aparece en el electrocardiograma es la onda P, y siempre es simétrica o debería de ser simétrica. Luego de la onda P se encuentra el complejo QRS, Q, R y S. La onda Q siempre es la primera onda negativa del complejo QRS y la R siempre es la primera onda positiva del complejo QRS. La onda S es la onda que le sigue a una onda R y siempre es negativa. Puede ser que no haya una onda R, en cuyo caso el complejo se llamaría QS, o puede ser que haya una onda Q y sea un complejo RS, pero esas ya son variaciones. Luego le sigue la onda T y en algunos casos la onda U. A estos silencios eléctricos, como se les suele llamar, que aparecen entre las ondas, se le conoce como segmentos. Está el PQ, que está entre el fin de la onda P y el comienzo de la onda Q, y el segmento ST entre el final de la onda S y el comienzo de la onda T. Las ondas y los segmentos conforman a lo que son los intervalos. Está el intervalo PR y el intervalo QT. El intervalo PR contiene la onda P y el segmento PR. El intervalo QT contiene al complejo QRS, la onda T y el segmento ST. Finalmente, el punto J, que es desde aquí,
no es más que la unión entre la onda S y el segmento FT. Punto. Como pueden ver, las secuencias de interpretación de las ondas o segmentos y los intervalos van en el mismo orden en el que aparecen en el electrocardiograma, es decir, en el mismo orden en el que el potencial de acción transcurre por el corazón. Muy bien, les he dibujado, como se ve normalmente, con papel de electrocardiograma. Hasta arriba, las derivaciones precordiales de V1 a V6, las derivaciones bipolares frontales de 1, de 2 y de 3, las derivaciones unipolares frontales ABR, ABF y ABL, y normalmente se suele haber una tira larga de dedos. La coloqué de esta forma para que puedan entender ciertos aspectos importantes a la hora de realizar un electrocardiograma. Primero hablemos del ritmo. El ritmo se tiene que evaluar absolutamente en todo el papel del electrocardiograma. Para saber si hay ritmo, simplemente hay que ver el intervalo RR, es decir, la distancia que hay entre una onda R y otra onda R. Para determinar ese ritmo, simplemente tiene que ser constante, es decir, la misma distancia que hay en milímetros de un QRS a otro y de un QRS a otro tiene que ser el mismo todo el tiempo. Si es diferente, se dice que hay una arritmia. Ahora, para definir el ritmo, hay tres tipos principales: el sinusal, el nodal y el ventricular. También puede ser que haya ritmo de la unión, ritmo auricular bajo, etc., pero eso ya es más específico. Simplemente hay que ver los criterios para estos tres, para los dos objetivos de este video. En el ritmo sinusal, que es el ritmo fisiológico que todos deberíamos de tener, hay una onda P presente. La onda P está presente siempre. Esta es la onda P. Siempre va a estar presente en todas las derivaciones. Es simétrica o debería de ser simétrica. Siempre va antes de un QRS y la relación entre ambos es de 1 a 1. Hay otro criterio de ritmo sinusal, que es que la frecuencia cardíaca sea entre 60 y 100 latidos por minuto, que vamos, es la frecuencia cardíaca normal. Si se encuentra por debajo de 60 se dice que hay bradicardia, y si se encuentra por arriba de 100 se habla de taquicardia. Para ver si esta onda P sinusal se tiene que evaluar principalmente V1, ABR, ABL y D2. Aunque también se tiene que evaluar, o se debe de evaluar, en el resto de las derivaciones. En V1 tendrá que tener una morfología bifásica, es decir, tiene la misma cantidad de voltaje hacia positivo y hacia negativo. En D2 tiene que ser siempre positiva, en ABR tiene que ser siempre negativa, y en ABF y ABL tiene que ser positiva. Se cumple con estas características de que una onda P está presente, tiene morfología sinusal de acuerdo a lo que vemos en estas derivaciones. Siempre precede a un complejo QRS en una relación 1 a 1. Se habla de un ritmo sinusal. Para hablar del ritmo nodal hay que ver ABR y ABL principalmente. Aquí hay una diferencia entre las características de la onda P sinusal y la nodal. Si bien puede estar presente o no, este es otro criterio, puede estar presente o no. Si está presente, siempre va a tener una relación de 1 a 1 con un complejo QRS. Además, para diferenciar un ritmo nodal de un ritmo ventricular, si es que no hay una onda P presente, es que en el ritmo nodal el complejo QRS es estrecho. En V1 va a ser negativa o positiva, pero no es bifásica. Y tanto en ABR como en ABL va a ser positiva, ya que el impulso se dirige hacia arriba, hacia ABR, y no hacia abajo. Este es el ritmo nodal, que está dado por el nodo auriculoventricular. Y para el ritmo ventricular nunca va a haber ondas P presente y los complejos QRS van a ser anchos. Además, otra forma de distinguir los ritmos es que normalmente la frecuencia cardíaca en un ritmo nodal va de 40 a 60 latidos por minuto y en un ritmo ventricular de 15 a 40 latidos por minuto. Después de haber obtenido el ritmo y saber si corresponde a estos tres o si hay arritmia, se procede a sacar la frecuencia cardíaca. Es importante sacar primero el ritmo, puesto que si hay ritmo, se saca la frecuencia cardíaca por uno de los siguientes tres métodos: cuenta regresiva, 1500 entre cuadritos pequeños, 300 entre cuadros grandes, mientras que si no hay ritmo,
Sigue el método de la frecuencia ventricular media. Para sacar la frecuencia se hacen un dedos largos. Este es un ejemplo de un electrocardiograma donde hay un intervalo RR constante, es decir, hay ritmo. El método de la cuenta regresiva consiste en tomar un complejo QRS que caiga sobre una línea gruesa del papel milimétrico, es decir, una línea que divide un cuadro grande de otro cuadro grande, y otro que puede caer o no sobre otra línea de otro cuadro grande. Después de ubicar el primer complejo QRS que cae en una línea gruesa, se tiene que ver la cantidad de líneas gruesas que hay entre este y otro complejo QRS y se empieza a contar de mayor a menor. Es decir, la primera línea se da 300, luego 150, 100, 75, 70, 60 y así sucesivamente latidos por minuto. Este complejo QRS cayera en la segunda línea tendría 150, si cayera en la tercera tendría 100, si cae en la cuarta en 75. A partir de aquí, depende de la literatura varía, ya que puede ser 70, 60, 50 o puede ser 75, 70, 60, 57, etc. Sin embargo, este es el método de la cuenta regresiva y es el más sencillo. Lo único que tienen que recordar es que tiene que haber ritmo. El siguiente método, el de medir 500 entre el número de cuadritos pequeños, consiste en simplemente tomar un QRS, contar la cantidad de cuadritos pequeños que hay entre este complejo y este complejo y dividir 1500 entre esa cantidad y te va a dar la frecuencia cardíaca más exacta. Personalmente es el método que más me gusta de realizar. También este de 300 que consiste en agarrar la cantidad de cuadros grandes que hay entre un complejo QRS y otro, pero para eso tiene que haber la misma cantidad de cuadritos grandes, es decir, no puede haber un cuadrito grande y medio. Tiene que ser obligatoriamente un cuadrito grande y un cuadrito grande. La frecuencia ventricular media se saca cuando hay una arritmia, por ejemplo, fibrilación auricular. Vas a tomar un complejo QRS y vas a contar la cantidad de QRS que hay en 30 cuadros grandes. Y esa cantidad la vas a multiplicar por 10. ¿Por qué? Bueno, si calibraran bien el electrocardiógrafo, como les dije, en 30 cuadros grandes habría 6 segundos. Es decir, cada 5 cuadros grandes equivale a un segundo. 5 por 6 es 30. 6 segundos. 6 por 10, 60. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Con eso sacarías la frecuencia cardíaca media. Ahora bien, también puedes tomar lo que hay en 15 y multiplicarlo por 20. Y así sacarías la frecuencia ventricular media. Puedes sacar la frecuencia, sacas el eje del QRS, es decir, el eje cardíaco mayor, que te va a indicar hacia dónde se dirigen los principales vectores cardíacos, de los cuales no les voy a hablar en este video. Para checar esto tienes que concentrarte en las derivaciones frontales de 1, 2, 3, ABR, F y ABL. Hay 4 métodos, o yo conozco 4 métodos para poder calcularlo, pero en este video solamente voy a hablar de 3 de ellos, pero uno de ellos únicamente lo voy a hablar de manera superficial. El primer método y el más sencillo es el método del paralelogramo. Vas a trazar esta figura geométrica, un paralelogramo, donde esta línea horizontal representa D1 y esta línea vertical representa a ABF. ABF hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo, D1 hacia este lado, hacia la izquierda es positivo y hacia la derecha es negativo. Simplemente te tienes que fijar en estas dos derivaciones. El D1 tiene predominancia positiva, al igual que ABF, entonces se dirá que el eje del QRS cae hacia ese cuadrante. Se diría que es normal, estaría en este caso entre 0 más 90 grados. Y por el contrario, D1 sigue siendo positivo, pero ABF fuera negativo, entonces caería aquí. Se diría que está desviado a la izquierda, entre 0 y menos 90 grados. Si ahora por el contrario, D1 es negativo, pero ABF es positivo, caería aquí, entre más 90 y 180 grados. Y se diría que está desviado a la derecha. Y si ambos son negativos, se diría que está desviado al extremo. Si está desviado al extremo, tienes que sacar el eje del QRS por otro método. El siguiente método es el método de la perpendicular, que es parecido al anterior. Aquí vas a trazar una lista en orden 1, 2, 3 y luego otra lista del otro lado, ABR, ABL y ABF. Y entre ambos vas a trazar un asterisco, de modo que una línea, una A1 y ABF
otra 2 y ABL y otra 3 y ABR, ya que esas son las perpendiculares en el diagrama axial de Bailey de cada una de las derivaciones. Este método lo voy a explicar de forma rápida. Simplemente tienen que buscar en cuál de estas 6 se encuentra un complejo QRS isodifásico, o al menos el más isodifásico. Isodifásico quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Una vez que se encuentre, supongamos que se encuentra ABL, se va a ver cómo es el complejo QRS de su perpendicular, que sería de 2. Si de 2 es positivo, de acuerdo a un diagrama que les voy a mostrar ahorita en pantalla, una imagen de internet, si de 2 es positivo, se va a dirigir hacia más 60 grados. Se diría que entonces sería un eje normal. Pero si de 2 fuera negativo, entonces estaría acá, hacia menos 150. Entonces en este caso estaría desviado al extremo. Y de esa manera sacarías el eje. Suponiendo que el isodifásico fuera ABF, irías a su perpendicular, que es 1. Y verías que está negativo a positivo. Y luego en el diagrama buscarías hacia qué lado se dirige hacia positivo y hacia qué lado se dirige hacia negativo, y sacarías el eje en grados. Ahora, si no fuera exactamente isodifásica, pero fuera la más isodifásica, se hace una corrección de más o menos 15 grados. ¿De qué va a depender esta corrección? De hacia qué lado tenga mayor carga. Si lo tienes a positivo, te vas a dirigir hacia positivo. Si fuera negativo, te irías hacia negativo y así harías la corrección. En este caso, ya teniendo el diagrama axial de Bailey, lo que tienen que recordar es que el eje eléctrico del QRS normal va de menos 30 a más 110 grados. Si está entre menos 30 y menos 90 grados, está desviado hacia la izquierda, y si está entre más 110 y más 180, está desviado hacia la derecha. Mientras que si se encuentra entre menos 90 y 180, está desviado al extremo, y tendrás que calcularlo con el último método, que es el método algebraico. Para este método lo que ocuparía sería un plano cartesiano. En este caso, yo dibujé aquí un paralelogramo, ya que únicamente vamos a ocupar D1 y APF, de la misma manera que la ocupamos para el método de paralelogramo. ¿Cuál es la diferencia entre el método de paralelogramo y el algebraico? Que en el algebraico vamos a hacer sumas. Vamos a tomar como unidades los milímetros que hay de voltaje en las ondas. Por ejemplo, en ABF tendríamos 1, 2 y 3 milímetros positivos. Y tendríamos 1, 2, 3, 4 negativos. Sería únicamente una operación algebraica. 3 menos 4 es igual a menos 1. Luego tomaríamos a D1. Vamos a tomar este ejemplo. Tiene 3 milímetros positivos y 0 negativos. 3 menos 0 es igual a 3. Únicamente los vas a graficar en un plano cartesiano. En este caso yo voy a ocupar el paralelogramo. D1 tiene 3 hacia positivo, 1, 2, 3, y ABF tiene menos 1, una unidad hacia negativo. Lo que vas a hacer a continuación es trazar dos líneas donde se intersecten en un ángulo de 90 grados los valores. Posteriormente vas a sacar una flecha hacia esa dirección, y con la ayuda de un transportador vas a calcular los grados exactos hacia los que se dirige el eje del QRS, y este es el método más exacto para saber en dónde se encuentra el eje, ya que ciertos criterios para bloqueo de rama, para bloqueo fascicular o para hipertrofia dependen de exactamente cuántos grados esté desviado el eje. Y bueno, hay otro método más difícil que no voy a explicar en este video, pero en sí, para calcular el eje tienes que hacerlo en este orden de complejidad, o puedes directamente escoger el que tú creas conveniente para interpretarlo, el que mejor te acomode, pero en dado caso de que con el paralelogramo es al extremo, tienes que usar el de la perpendicular. Si con el de la perpendicular sigue dando al extremo, utilizas el algebraico. Ya con eso te va a decir si estás desviado al extremo o no. Y bueno, eso es como sacar el eje del complejo QRS. Pero con el eje de la onda P y de la onda T, lo que tienes que hacer es seguir el método de la perpendicular de la siguiente manera. Vas a agarrar la onda P más isodifásica, que habitualmente suele estar en V1, sin embargo, no se ocupan para sacar el eje. Pero supongamos que se encuentra en D2 o en ABN. Únicamente tomas su perpendicular, ves si está positiva o negativa, usas el diagrama axial de Bailey y sabrás hacia dónde se dirige el eje de la onda P, que normalmente suele apuntar hacia más 52, es decir, aproximadamente hacia donde se encuentra D2. Sin embargo, yo les recomiendo que ocupen el método algebraico para sacar el eje de la onda P, donde ocuparán únicamente D1 y ABF, y así pueden sacar directamente hacia donde se dirige, que lo más probable es que se dirija hacia más 52.
Por otro lado, con el eje de la onda T, esta no es normal que haya una onda T isodifásica, a menos de que haya un síndrome de Cute largo congénito de tipo 2 o otras alteraciones, como por ejemplo el síndrome de Wollen. Vas a agarrar la onda T que esté más aplanada. Le vas a tomar como si fuera una isodifásica. Vas a buscar su perpendicular, vas a ver si esta es negativa o positiva, y de esa manera vas a encontrar el eje de la onda T, que normalmente no tiene que tener una variación de más o menos 45 grados del eje del QRS. Es decir, por ejemplo, si el QRS se encuentra exactamente a 0 grados, la onda T de manera normal tiene que estar entre menos 45 y más 45 grados. Si se encuentra más allá de esos valores, quiere decir que hay una alteración del eje de la onda T. ¿Dónde se van a ver alteraciones del eje de la onda T? En bloqueos de rama o bloqueos fasciculares. Después de haber checado el ritmo, la frecuencia y los ejes, ahora sí tienes que evaluar cada una de las ondas, segmentos e intervalos del electrocardiograma. Vamos a empezar con la onda P. Esta se tiene que evaluar preferentemente en dedo. Sin embargo, también se tiene que revisar sus características en V1, ABR, ABL y ABF. Lo normal en la onda P es que en V1 sea isodifásica, D2 sea positiva, en ABR negativa, ABL positiva y el resto de las derivaciones positivas. Tienen que tener una duración máxima de 3 cuadritos y una duración mínima de 2 cuadritos. Es decir, tienen que tener una duración de entre 80 y 120 milisegundos. Y su voltaje tiene que ser menor a 2 cuadritos y medio pequeños, es decir, menos de 0.25 milivoltios. Si estos valores están aumentados, hablamos de hipertrofias auriculares, lo cual no explicaré en este video. Tiene que ser necesariamente negativa en ABR y isodifásica en V1 debido a la dirección de los vectores auriculares, que nuevamente no voy a profundizar en este video. Después de evaluar la onda P, tienes que evaluar el segmento PQ. El segmento PQ se evalúa prácticamente en todas las derivaciones. ¿Qué es importante del segmento PQ? Únicamente que tiene que ser una línea isoeléctrica, es decir, siguiendo la línea previa a la onda P como base, tiene que estar a la misma altura todo el tiempo, puesto que si se encuentra más arriba o más abajo, se habla de infradesnivel o supradesnivel del segmento PQ, o también llamado segmento PR. Esto cobra importancia, pues nos puede hablar de una pericarditis si se va hacia abajo, o un infarto auricular o atrial si se va hacia arriba. Eso es importante del segmento PQ. Ahora, el intervalo PR incluye a la onda P y al segmento PQ. Lo importante de este intervalo PR es que tiene que tener una duración de entre 120 y 200 milisegundos, es decir, entre 3 y 5 cuadritos pequeños. Si tiene una duración menor a 120 milisegundos, se habla de un trastorno de preexcitación, mientras que si tiene una duración mayor a 200 milisegundos, se habla de un bloqueo auriculoventricular, es decir, un trastorno en la conducción. Después de evaluar esto, pasamos a los eventos ventriculares. Primero, al complejo QRS. Para esto, primero hay que evaluar cada onda por separado y luego ya evaluar al complejo QRS. ¿Por qué hay que evaluar cada onda por separado? Muy bien, porque cada una tiene que tener un voltaje específico. Ya después se evalúan en conjunto las tres ondas. Primero se evalúa cada onda por separado debido a que tienen distintos voltajes. Luego se evalúa el complejo QRS en tiempo de manera conjunta para ver su duración y determinar si hay bloqueos fasciculares o no. Los voltajes te van a indicar principalmente si hay crecimientos ventriculares o otras alteraciones. El complejo QR se tiene que evaluar en todas las derivaciones. Normalmente, la onda Q se encuentra en V4, 5 y 6. También en ABF y ABL. Lo importante de esta onda es que su duración, si es que está presente, tiene que ser menor a 40 milisegundos. Es decir, tiene que medir menos de un cuadrito pequeño horizontal. El eje vertical tiene que tener una amplitud menor al 25% de la onda R, es decir, tiene que medir menos de un cuarto de lo que mide esta onda. Después de medir la onda Q, se tienen que evaluar la onda R y la onda S, que suelen tener esta morfología. ¿Qué es importante de estas dos ondas? La onda R siempre va a ser la primera onda positiva y después de esta onda R, la onda negativa se va a conocer como onda S. Tiene que tener un voltaje de 0.5 a 1.5 milivoltios en las derivaciones precordiales y de 0.5 a 2.5 milivoltios en las derivaciones frontales, mientras que la onda S en las precordiales
tiene que tener un voltaje entre 0.5 y 2.5 milivoltios. Ahora, el complejo QRS tiene que tener una duración de entre 80 y 100 milisegundos, es decir, entre 2 y 2 cuadritos y medio pequeños. Si tiene una duración entre 100 y 120, se habla de un bloqueo incompleto, ya sea de rama o fascicular. Y si tiene una duración mayor a 120 milisegundos, es decir, mayor a 3 cuadritos pequeños, se habla de un bloqueo completo. Ahora, otra cosa a tener en cuenta en el complejo QRS es su morfología. Tiene que ser RS en V1 y V2, y esta onda R tiene que ser más pequeña que en el resto de las derivaciones. En V3 y V4 tendría que tener una morfología isodifásica, en V5 y V6 una morfología de QRS de manera normal. En ABR también, aunque se le predominará RS como en V1, y en ABF y ABL igual QRS. Eso es normal de un complejo QRS. Después de revisar los complejos QRS en todas las derivaciones, tienes que medir el intervalo QT. Yo lo recomiendo hacer en la tira de dedos larga, pues ya que es la que te va a indicar un trazo continuo. Tienes que contar los cuadritos que hay entre el inicio de la onda Q y el final de la onda T. La duración normal es de 360 a 440 milisegundos en hombres y 360 a 460 milisegundos en mujeres. Es decir, tiene que medir entre 9 y 11 cuadritos pequeños en hombres y entre 9 y 11 cuadritos y medio pequeños en mujeres. También se puede ocupar lo que es la fórmula de Badet, QT corregido, es decir, QT corregido con la frecuencia cardíaca es igual al QT, a los valores que han obtenido, entre la raíz cuadrada del intervalo RL, es decir, la frecuencia cardíaca. Y de esa manera vas a obtener un valor más exacto. Si tiene menos de 360 segundos de duración, se habla de un trastorno de la repolarización, de un síndrome de QT corto, y si mide más de esto, se habla de un síndrome de QT largo. Después de ver el intervalo QT, tienes que ver el segmento ST, que lo mismo que el segmento PQ es un silencio eléctrico, por lo tanto únicamente tiene que ser una línea isoeléctrica que vaya al mismo nivel que toda la línea basal. Si se encuentra elevado, puede deberse a un infarto o a pericarditis. Si se encuentra hacia abajo, es decir, hay un desnivel, también se puede ver un infarto. Y eso es importante del segmento ST. Y bueno, también les hablé al principio del punto J, que aquí no lo puse porque se evalúa al mismo tiempo que el segmento ST, y es este punto. Simplemente la unión entre la onda S y el segmento ST. Después vas a evaluar la onda T. Lo importante de la onda T es que tiene que ser negativa en V1, ABR, y en el resto de las derivaciones tiene que ser positiva, aunque puede ser normal que esté negativa en V2, V3 y V4 en personas obesas. Lo principal que hay que tener en mente a la hora de evaluar la onda T es que tiene que ser asimétrica, es decir, tiene un inicio lento, una elevación lenta y una caída brusca. Es asimétrica. Si se encuentra asimétrica como la onda T, como la onda P normal, se habla de una alteración, por ejemplo, una isquemia o una sobrecarga. En todas las derivaciones tiene que tener un voltaje de entre 0.1 a 0.6 milivoltios de manera normal. Ahora su duración depende del intervalo QT y del segmento ST. Es esto. Después de guardar la onda T, tienes que evaluar la onda U si es que está presente. Puede estar presente en niños, en personas con hipotermia y en personas con alteraciones hidroeléctricas. Suele aparecer también en bradicardia. Esta onda siempre va a seguir a la onda T, es positiva. Ya les dije a qué se debe. ¿Cómo la vas a diferenciar de una onda P? Por el cálculo de los intervalos PP. Por eso lo dejé al final. La misma distancia que hay entre una onda P y una onda P, siempre y cuando haya ritmo, siempre va a haber la misma distancia. La misma distancia que hay acá, es la misma distancia que va a haber entre esta y la siguiente onda P, y entre esta y la anterior onda P. Ese es el intervalo PP. Si tú ves en un electrocardiograma algo así, una onda T y otra onda positiva, para diferenciarla de una onda P, simplemente calculas la distancia que hay entre esta onda P y otra onda P, entre esta onda P y esta onda P, entre otras. Luego vas a calcular la distancia que hay entre esta onda y entre esta y esta. Si fuera una onda P, habría la misma distancia entre cada una de las ondas. Mientras que si es una onda U,
El segmento PP únicamente va a encajar entre las ondas P y no con la onda que le sigue, la onda T. Además, pues la onda U siempre es positiva, que la onda P tiene sus distintas morfologías dependiendo de la derivación. Después de esto, ya puedes tener tu diagnóstico. Has interpretado un electrocardiograma de principio a fin y de manera correcta. Después de esto, haces tu diagnóstico, puedes ver si el paciente requiere otros estudios o no, por ejemplo, un estudio electrofisiológico, un estudio de imagen. Como consejos finales para interpretar un electrocardiograma, hay que aclarar que al principio puede ser que cueste muchísimo trabajo, puesto que en muchos hospitales o servicios los electrodos no están en un papel claro, están mal calibrados, etc. O hay artefactos diagnósticos porque los pacientes se mueven, porque tienen mucho pelo, etc. O porque a lo mejor están llevando objetos de metal, los cuales se tienen que retirar antes de realizar el estudio. Siempre sigan esta secuencia, no omitan ningún detalle, recuerden los valores que les dije de cada onda, de cómo tiene que ser su morfología en cada derivación, etc. Y con eso van a lograr un buen resultado. Otro consejo es que no se desesperen si al principio, al momento de interpretar un electrocardiograma, se tardan mucho, porque con el tiempo es cuando van a poder interpretarlo de una manera más rápida. Pero recuerden, no tienen que hacerlo al aventón, tienen que esperar a que poco a poco se vayan desarrollando sus habilidades para poder realizar. Hay que recordar que para realizar un electrocardiograma primero tendrían que haber realizado una historia clínica y una exploración física completa. Otros dos consejos es que si tienen dudas sobre el resultado de un electrocardiograma, toma otro y verifica. Si son diferentes, puede ser que tengas un diagnóstico, por ejemplo, de un bloqueo paroxístico o de una arritmia paroxística, o puede ser que sean iguales, entonces ya tendrás que estudiar el diagnóstico. Y por último, si no sabes de algo, pide ayuda. No estás solo, y solamente así vas a poder aprender mejor. Estos videos los hago para promocionar un curso que estaré impartiendo posteriormente. Ya cuando acaben los videos, sacaré otro video con las fechas exactas, los costos, etc. Para ese curso lo utilizaré para promocionar un proyecto en el que estoy trabajando, que es un libro de cardiología. Pero bueno, eso ha sido todo. El video que sigue, el síndrome de hipertensión arterial, donde únicamente hablaré de la definición, la clasificación, la fisiopatología, el diagnóstico, pero el diagnóstico clínico no me meteré en nada que tenga que ver con estudios de imágenes, estudios de gabinete, de laboratorio, etc. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima.